Buenos días, hoy les vamos a hablar acerca de válvulas y accesorios. Mi grupo está conformado por Eliezer Guía y mi persona, María Gabriela Santiago. Válvula. Las válvulas son mecanismos los cuales nos permiten iniciar, detener o regular de forma manual o automática el paso de líquidos o gases a través de una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más conductos entre dos partes de una máquina o sistema de distribución. Básicamente, una válvula es un ensamble compuesto de un cuerpo con una conexión hacia una tubería y un obturador operado por el accionamiento manual o automático que se encarga de impedir el paso de un fluido cuando está en posición de cierre. Las válvulas por sí solas no servirían de nada. Las válvulas son un elemento más dentro de la instalación de tuberías. Sus tamaños van desde milímetros hasta 90 metros o más de diámetro, y estas pueden trabajar con presiones que van desde el vacío hasta más de 140 megapascales. También trabajan con temperaturas desde las más bajas hasta 800 grados centígrados. Las válvulas son elementos disipadores que reducen la línea de energía total, generando pérdidas locales, las cuales deben considerarse para evitar bajas presiones y ocasionando así deficiencia en el sistema de distribución. Como ya habíamos mencionado antes, las funciones de una válvula son detener o iniciar un flujo. Este tiene como propósito interrumpir el flujo de la línea de forma total y cuando sea preciso. También regular, que su misión es modificar el flujo en cuanto a cantidad, desviarlo, mezclarlo o accionarlo de forma automática. Retención, que intenta evitar un retorno del fluido y también tiene como función dar seguridad. Son utilizadas para proteger equipos y personal contra la sobrepresión. Fenómenos a los cuales están expuestas las válvulas. Cavitación. La cavitación es un fenómeno físico muy frecuente en sistemas hidráulicos, en donde el fluido presenta cambios bruscos de velocidad. Cuando en una tubería que transporta agua la presión interior comienza a caer por debajo de la presión atmosférica, se inicia el vacío. Además que desciende la presión, el vacío aumenta aunque el agua siga líquida. Es a partir de un determinado valor de vacío cuando el agua cambia de estado y se transforma en vapor. Cuando el agua pasa a vapor, libera gases que se encontraban disueltos y se forman burbujas que viajan con la corriente líquida y que al ganar presión explotan con violencia. Si estas burbujas explotan en las paredes de la válvula o de la tubería en la que estén, llegan a causar importantes daños, generando además ruidos y vibraciones, así como erosiones en el material de la válvula o la tubería. La cavitación no tiene importancia cuando se trata de válvulas de abrir y cerrar, siempre y cuando se utilicen para eso, para abrir o cerrar completamente, no para regular. Sin embargo, puede convertirse en una cuestión fundamental cuando se trata de válvulas reguladoras. También existe el golpe de ariete. Se denomina golpe de ariete al fenómeno hidráulico producido por variaciones de velocidad en el fluido transportado. Este fenómeno consiste en la propagación de ondas de presión y depresión a lo largo del sistema, debido a la transformación de energía cinética en energía de presión y elástica. Si el golpe de ariete no es efectivamente controlado, puede producir la rotura de la tubería por sobrepresión o por depresión, así como generar grandes problemas de operación. ¿Cuáles son las partes principales de una válvula? Primero tenemos el obturador, también denominado disco, que es la pieza que realiza la interrupción física del fluido. Luego tenemos el eje, que es la parte que conduce y fija el obturador. Luego tenemos el asiento, que es la parte de la válvula donde se realiza el cierre, por medio del contacto con el obturador. Luego están las empaquetaduras del eje, que son las partes montadas alrededor del eje que aseguran la estanqueidad a la atmósfera. Las juntas de cierre,
Es la parte montada alrededor del órgano de cierre que asegura una estanqueidad más perfecta. El cuerpo y tapa son partes retenedoras de presión, envuelven a las partes internas de las válvulas. Los extremos permiten la conexión a la tubería. Pueden ser bridados, soldados, roscados, ranurados o incluso no disponer de ellos. Es decir, permiten que la válvula se acople a la tubería tan solo por uniones externas. Luego están los pernos de unión, que son elementos que unen el cuerpo y tapa de la válvula entre sí. Y finalmente está el accionamiento, que es el mecanismo que acciona la válvula. Ahora les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de válvulas. Válvula de compuerta. Una válvula de compuerta tiene como función elevar o abrir una compuerta accionada por un vástago, el cual permite el paso del fluido. Estas compuertas pueden ser redondas, rectangulares y estar puestas paralelamente o tener forma de cuña. Cuentan con un sello que se logra mediante la colocación de la compuerta en dos áreas distribuidas. Estas son utilizadas para cortar o abrir el paso del fluido, usualmente líquido. Su diseño bidireccional permite instalarlas en cualquier sentido. Estas válvulas solo deben ser utilizadas para abrir o cerrar y deben encontrarse siempre o totalmente abiertas o totalmente cerradas, ya que en una posición intermedia se generaría una palanca en el vástago, lo cual puede llegar a deformarlo y además esto genera mucha cavitación debido a la turbulencia producida por el espejo de la válvula. Las variaciones que puede tener una válvula de compuerta están en el diseño de la cuña, o si son de doble disco, y también los materiales de estos. Los principales diseños de las cuñas son los siguientes: está la cuña sólida, cuña flexible, la cuña resiliente. Las velocidades máximas admisibles varían entre 2,5 y 5 metros sobre segundo. Estas velocidades dependen de la presión nominal. Funcionamiento. La válvula de compuerta generalmente está cerrada. Cuando la válvula está abierta, la compuerta se coloca en el sobrante de la válvula, lo cual deja la abertura del mismo tamaño de la tubería en el que está instalada. Son apropiadas para el uso en el tratamiento y distribución de agua, en represas, centrales eléctricas, industrias y en sistemas de gestión de la presión. Esta válvula puede ser enterrada, pero se debe tener en cuenta que el eje debe quedar en posición vertical. Acá algunos diseños de la cuña, y bueno, si es de disco, acá se ve que es redonda. El diseño de la cuña sólida, está la flexible. Esta permite un mejor nivel de sello, ya que la cuña ingresa a la cavidad del cuerpo de la válvula. Y la resiliente permite un, un mayor nivel de hermeticidad. Las ventajas de la válvula de compuerta. Una de las cosas que es importante destacar es que las válvulas de compuerta ofrecen mayor capacidad que otras opciones. También disponen de un cierre hermético muy eficiente, son económicas si se compara la relación de beneficios que tienen, ofrecen un funcionamiento muy sencillo y presentan poca resistencia a la circulación. Como estas válvulas están diseñadas para ser enterradas, su diseño está pensado para no necesitar un mayor mantenimiento durante su vida útil. Como desventajas, se puede mencionar que no son eficientes si se busca es una herramienta de regulación. Son muy propensas a la cavitación, con baja caída de la presión, debe estar o completamente abierta o completamente cerrada. También se requiere bastante fuerza para accionarla y no es recomendable su uso cuando el propósito es el del estrangulamiento. Válvula de bola. Las válvulas de bola cuentan con un mecanismo regulador situado en el interior con forma de esfera perforada. Estas pueden ser de paso total o de paso reducido. Las válvulas de paso total son utilizadas completamente abiertas o cerradas.
y no generan interrupciones en su posición abierta. Las válvulas de paso reducido, en cambio, son utilizadas para moderar el paso del flujo. Sin embargo, generan una caída de presión considerable, inclusive en la posición totalmente abierta. Estas válvulas cuentan con un mecanismo que consta de un cuarto de vuelta. Y el funcionamiento de esta válvula es el siguiente. La válvula se abre y se cierra con un eje unido a la misma. Al estar este eje alineado con las perforaciones de entrada y salida, la válvula queda completamente abierta, por lo que al estar de manera perpendicular, la válvula estaría cerrada. Este mecanismo y diseño permiten que la válvula de bola reduzca por completo la pérdida del fluido. La variación de esta válvula dependerá del tamaño del orificio. La velocidad máxima admisible es de 4 metros sobre segundo. Estas válvulas son de baja presión y diseño sencillo y frecuentemente se usan para regular y controlar el flujo. Además, son bidireccionales y permiten un alto nivel de hermeticidad. También, estas válvulas pueden ser enterradas. Las ventajas de la válvula de bola son las siguientes. Cuentan con circulación en línea recta sin estrangulación. Son ideales cuando se requiere apertura rápida y cuando se necesita poca pérdida de carga. Poseen resistencia mínima a la circulación y cuentan con un sentido bidireccional. Aportan también excelente estanqueidad, mantenimiento sencillo y tienen un tamaño compacto. Las desventajas de la válvula de bola son las siguientes. Se necesita una alta torsión para su accionamiento, son deficientes para la regulación, susceptibles al desgaste de sellos y pueden ser vulnerables a la cavitación y a los golpes de ariete. Válvula de mariposa. Una válvula de mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto. Cuentan con una placa que gira sobre su eje conocida como clapeta, que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más conductos. Al disminuir el área de paso, aumentan la pérdida de carga total en la válvula, reduciendo el flujo. Pueden funcionar como una válvula de servicio modulante y al igual que las válvulas de bola son de diseño bidireccional, aunque en algunos casos suelen tener un sentido de flujo. Estas pueden ser colocadas en la posición que sea más conveniente y sus variaciones pueden estar en el disco o placa, el cual puede ser plano o realzado y también varían si se conectan con bridas o son atornilladas. Y además pueden ser doble excéntricas o céntricas. Las válvulas de mariposa, según los tipos de placa, como mencioné anteriormente, existen las céntricas, que tienen un eje estable y de diámetro total. La válvula de mariposa puede instalarse entre bridas de manera variable y se utilizan principalmente en la construcción de plantas dentro de edificios cerrados. Aquí aprovecha sus ventajas, ya que es más económica y ocupa menos espacio que una válvula de mariposa de 2 bridas. Las válvulas de mariposa céntricas se utilizan, por ejemplo, en abastecimiento de agua, plantas desalinizadoras, entre otros. Las velocidades máximas admisibles van entre 3 y 4 metros sobre segundo. Estas velocidades dependen de la presión nominal de la válvula. También existen las de doble excentricidad, que gracias a esta geometría el sellado se aparta al abrir el asiento, aliviando la carga y de esta manera se minimiza el desgaste. Gracias a su elevada seguridad operativa y seguridad anticorrosiva, estas válvulas pueden utilizarse en prácticamente todas las áreas, tanto en instalaciones subterráneas como también en la construcción de plantas. Las velocidades máximas admisibles pueden ir entre 2,5 y 6 metros sobre segundo. Estas velocidades dependen de la presión nominal de la válvula. Ventajas de la válvula de mariposa. La gran ventaja de estas válvulas es que presentan una pérdida de carga muy baja cuando están totalmente abiertas. Otra de sus grandes ventajas es su bajo costo. Por tanto, uno de los motivos de que estas sean económicas es la capacidad de operar grandes caudales. Otro motivo es que el cuerpo de la válvula no se encuentra en contacto directo con el fluido. Por tanto, en casos como en la circulación de fluidos abrasivos, hace posible la utilización de materiales menos costosos para el cuerpo.
También otra de las ventajas es su fácil mantenimiento y limpieza. Estas válvulas tienen una gran resistencia al desgaste. Sin embargo, tienen como desventaja que no son recomendables para transportar líquidos con suspensión de sólidos, ya que estas dificultarían el cierre completo de la válvula, comprometiendo su estanqueidad. Es recomendable usarla para la apertura o cierre total en sistemas con presiones y temperaturas elevadas, y además, también como ventaja, estas válvulas son propensas a la cavitación. Otra de las válvulas que traemos a continuación es la válvula de globo. Las válvulas de globo poseen un tapón obturador en forma de cono fijo y accionado por un vástago, el cual permite regular o estrangular el fluido a medida que un pistón asciende o desciende a través del paso del fluido que se encuentra en el interior de la válvula. Debido a su diseño unidireccional, permite regular presión, caudal, velocidad, evitar golpes de ariete y además ofrecer un cierre hermético cuando el asiento es flexible. Se recomienda para estrangulación ya que se genera poco desgaste del disco o asiento. Tiene una gran capacidad de regulación, posee una respuesta de accionamiento rápida, puede ser de uso frecuente, útil para corte efectivo de gases o aire y para sistemas donde cierta resistencia a la circulación es aceptable. Apropiada para el uso de tratamiento y distribución de aguas, centrales eléctricas, industrias y en sistemas de gestión de la presión. Como desventaja, generan pérdida de carga considerable. Este tipo de válvula puede ejercer una función de regulación al nivel de ser acoplada con un equipo flotante, el cual puede ser introducido en superficies libres de agua, como lo podría ser un tanque, por ejemplo, el cual puede accionar un vástago ocasionando así el cierre. Existen varios tipos de válvulas de globo. Mencionaremos algunos según sus configuraciones de asiento. Primero tenemos la de obturador de disco, en el cual el obturador de disco y la configuración del asiento son más prolongados y cónicos. La sección mayor del obturador y el asiento proporciona a la válvula de obturación la resistencia máxima frente a la erosión producida por flujo. También tenemos el disco compuesto. Utiliza un disco cónico de poca longitud que se acopla en un asiento cónico para el cierre y el estrangulamiento. Y además tenemos la válvula de aguja, la cual se utiliza para un estrangulamiento preciso en servicios a precisión alta y o temperatura alta. Se diseñan para conductos de diámetros estrechos que requieran un estrangulamiento preciso de gases, vapor, petróleo de baja viscosidad, agua o cualquier otro líquido ligero. Al ser de rosca fina, el desplazamiento es lento, de forma que se requieren muchas vueltas para conseguir una apertura total. Esto dota a la válvula de una precisión, estabilidad y sellado superior. Además, le confiere una gran resistencia al desgaste, ya que evita la aspiración de vacío a grandes presiones diferenciales. Estas características hacen que las válvulas de aguja sean ideales para proteger los delicados medidores de posibles daños causados por cambios repentinos a la presión. Otro tipo de válvulas que tenemos que mencionar son las válvulas de retención. Las válvulas de retención, o también llamadas válvulas check, se utilizan para permitir el fluido en un sentido y bloquearlo en el contrario, evitando su retorno. Por este motivo, su diseño es unidireccional. Son comúnmente utilizadas en estaciones de bombeo para evitar que al apagar las bombas el fluido que queda en la línea retorne. El uso más común para una válvula de retención es evitar la transmisión del fluido hacia atrás, y es la presión la que cierra el circuito de todos modos. De esta forma se conserva la presión a la vez que se pone en descarga la alimentación. Por ejemplo, después de una bomba en un sistema que utiliza un acumulador, evitando que la energía regrese a la bomba y evitando un descebado. Además, también puede ser una solución a los golpes de ariete y termosifones, que los termosifones vendría a ser lo que se conoce como la dilatación del equipo, si se instala en un tramo adecuado de la tubería. Aportan buena estanqueidad y existe variedad de aplicaciones y diseños. Las velocidades máximas admisibles de las válvulas de retención están comprendidas entre los 3 y 4 metros por segundo, y estas velocidades dependen de la presión nominal de la válvula, e incluso tienen unas velocidades mínimas que también depende de cuál sea su posición, si se colocan verticalmente u horizontal. También podemos hablar de los tipos de válvulas de retención. Existen muchísimos
tipos de válvulas de retención. Sin embargo, vamos a mencionar las 4 principales que se conocen. La primera puede ser esta, que es la válvula de retención de clapeto oscilante. Esta válvula contiene una clapeta en el interior que ejerce de obturador mediante la fuerza de la gravedad cuando el fluido se mueve en dirección opuesta a la deseada. También tenemos la válvula de retención de disco. Su obturador está formado por 2 clapetas semicirculares que giran sobre un eje, sostenidas por un resorte, el cual se comprime con la presión de entrada de agua. También tenemos la válvula de retención de muelle o de resorte. Este diseño de válvula de retención cierra gracias a un pistón cilíndrico acompañado de un resorte en el interior. El funcionamiento de esta consiste en que cuando el agua entra, hace una presión sobre la parte inferior del pistón, comprimiendo el resorte en el cual permite la entrada de agua, y cuando la presión del agua cesa, el resorte se elonga y crea una hermeticidad dentro de la cámara de la válvula, la cual impide el paso del agua. Y por último también tenemos la válvula de retención de bola. Se trata de un diseño especializado en la vehiculación de fluidos sucios, corrosivos y o partículas en suspensión, por lo que se utiliza en la bola como obturador, generalmente de PVC, para evitar que la suciedad se adhiera a la esfera. Además, también tenemos las válvulas de paso anular. Las válvulas de paso anular abren o cierran por medio de un movimiento axial del obturador, el cual está conectado a un mecanismo engranado del eje, el cual se activa por medio del accionamiento manual o actuador. Cuando la válvula está en posición totalmente abierta y gracias a su diseño aerodinámico, se consigue poca pérdida de carga y capacidad de caudal máxima. El pistón está guiado por un disco circular soldado al cuerpo principal. El pistón realiza poca fricción y un movimiento estable. El eje, guiado por el accionador, gobierna al mecanismo de engranaje moviendo el disco de forma axial para cambiar el área de apertura de la válvula. Son adecuadas para utilizar siempre en donde las presiones o caudales necesiten ser reducidos y controlados de forma precisa y segura. Son capaces de controlar la presión y el flujo de forma precisa. Las curvas de apertura caudal de la válvula deben ser lo más lineales posibles en todo el recorrido de la válvula. Además, estas válvulas evitan daños por cavitación, producto de la estrangulación del fluido. Por su diseño, es la única válvula que se abre proporcionalmente en forma lineal en cuanto al área de paso de agua. Está especialmente diseñada para ser utilizada en regulación. El proceso de control de la superficie de paso se logra a través del desplazamiento longitudinal del obturador, que lleva en su parte final un anillo de teflón. Este anillo es el que da sellado final contra el asiento a la brida de cierre. Para los casos de alta cavitación, se utiliza un modelo llamado de cilindro perforado, donde la salida se instala un cilindro de acero inoxidable de alta dureza, diseñado para manejar la cavitación. La válvula de tipo anular es un equipo de control preparado para trabajar mediante actuador eléctrico o accionamiento manual. Al poseer un cilindro perforado, obliga que el flujo choque en el centro de la válvula, donde se origina la pérdida de energía, evitando el deterioro del equipo y de la tubería posterior. En los casos de descarga atmosférica, evita una salida energizada del chorro de agua, siendo esta una descarga suave tanto del anillo de teflón como en el asiento endurecido. Son fácilmente reemplazables. La válvula anular permite un óptimo nivel de precisión del sistema al tener una modificación de la superficie de paso proporcional al desplazamiento del obturador. Tanto el asiento como el obturador son de diámetro nominal de la válvula, cabe destacar. Estas válvulas presentan una velocidad máxima admisible de 5 metros por segundo. Habiendo visto todos los tipos de válvula, sus especificaciones, para qué sirven, para qué no sirven, es probable que se nos venga una pregunta a la cabeza, la cual probablemente sea esta: ¿qué tipo de válvula se debería usar? La primera pregunta radicaría en el uso que se le dará a la válvula en relación al fluido. Nos podemos preguntar, ¿deberá detenerlo o deberá regular el caudal? Para abrir o cerrar se recomiendan las siguientes: válvula de bola, mariposa, compuerta, y para regular se recomiendan válvulas de mariposa, globo y retención. La siguiente pregunta, considerando que debemos añadir el desgaste que supone para la válvula un gran número de operaciones al día, es ¿cuántas veces deberá ser operada la válvula? Hay varios factores que pueden incrementar el desgaste de la válvula. Deberíamos considerar el fluido que se va a transportar.
ya que puede ser corrosivo, abrasivo o algún gas. La selección del tipo de accionamiento también es importante. ¿Qué tipo de accionamiento necesito? Esta está condicionada por las necesidades en planta. Por ejemplo, accesibilidad a la válvula, frecuencia de operación, disponibilidad de energía auxiliar, economía, grado de exactitud requerido en la operación, entre otros. Las válvulas pueden ser accionadas manualmente, autoaccionadas por el propio fluido o accionadas por actuadores externos. Hay que tener en cuenta eso. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el rango de presiones o temperatura a la que estará sometida? Esto es muy importante, ya que esto es un parámetro con el cual los diseñadores o los creadores de las válvulas dimensionan los distintos equipos dependiendo del uso que se le vaya a dar, de las presiones que aguanten, de las temperaturas a las que pueden soportar el material, etc. Otro de los puntos importantes que también queríamos destacar era el dimensionamiento. Para el dimensionamiento de las válvulas, básicamente tenemos dos factores fundamentales que son los que tenemos que tomar en cuenta, que son determinar el rango de presiones y de temperatura a la cual va a estar sometida la válvula, ya que la determinación del material de empaques o sellados internos y externos será totalmente dependiente de la temperatura y su compatibilidad también dependerá del sellado del fluido. En este caso hay que observar los límites de temperatura recomendados por los fabricantes de juntas y empaques también. El siguiente factor es determinar la presión nominal de diseño. Este factor está determinado por los datos de proceso en planta, fundamentalmente por la intersección entre la presión de trabajo efectiva y temperatura de trabajo efectiva. Existen unas presiones de diseño estándar. Estos difieren entre las normas DIN o las normas ANSI, y los más comunes se representan en la siguiente tabla con su equivalencia más cercana. Como podemos ver, tenemos la columna de cómo los determina la tabla DIN y cómo los determina la norma ANSI. Estas clases de presiones nominales no deben de tomarse más que como una selección de la válvula en función de la curva de intersección entre la presión y la temperatura máxima del proceso. Debemos de considerar siempre que la presión máxima decrece con el aumento de la temperatura y viceversa. También debe considerarse aspectos como la cavitación y la presión diferencial, entre otros. Seguidamente, también tenemos los materiales. Al diseñar un circuito hidráulico de alta presión, es importante seleccionar los mejores materiales y herramientas para que soporten las diferentes variables de flujo, como la presión, volumen o velocidad. Además, el agua puede contener diferentes compuestos diluidos, aditivos y minerales que pueden dañar determinados materiales. Para esto se deben elegir los más adecuados. Las válvulas suelen estar fabricadas de diferentes materiales y tienen diferentes niveles de corrosión, resistencia a la temperatura y la presión. Ciertos materiales son más duraderos y menos susceptibles al desgaste. Todas las válvulas se encuentran fabricadas en varios tipos de materiales como bronce, latón, hierro, hierro dúctil, acero inoxidable, PVC, por nombrar algunos. Además, estas válvulas se usan con sus respectivos accesorios y tuberías para su buen funcionamiento. Algunas de las características de dichos materiales son: tenemos el hierro dúctil, es un material de bajo costo, fácilmente disponible y absorbe los golpes. Sin embargo, tiene una baja resistencia a la corrosión, por lo que tiende a oxidarse en ambientes de muy alta humedad o elementos corrosivos. Tenemos también latón y bronce. Al igual que el hierro, tienen un bajo costo y son fácilmente adquiribles, pero tienen una mayor resistencia a la corrosión, aunque pueden dañarse con golpes de intensidad media. Está el acero inoxidable, el cual es un material más resistente a la corrosión y golpes. Puede soportar ácidos y alcalinos, humedad y la tracción a temperaturas elevadas. Son más costosos que otros materiales, por lo que se utilizan solo en aplicaciones de alta exigencia. Es recomendable para la fabricación de estas piezas, además de aceros inoxidables, también aceros de baja aleación, los cuales se caracterizan por su alta soldabilidad y formabilidad. También tenemos el PVC. Estas válvulas, debido a su resistencia a la mayoría de químicos, pueden ser utilizadas en la industria. Otro uso importante es el que se le puede dar a los sistemas de tratamientos de aguas, piscinas, canalización de flujo, alimenticios y en proyectos de riego. Presenta ventajas con su ligereza. El reducido peso permite su traslado en obra sin necesidad de medios auxiliares y son de fácil montaje. También
tenemos la aleación de níquel-cobre, que tiene una excelente resistencia a la corrosión por agua y otros fluidos, pero es un material suave. Por ello se utilizan únicamente para el revestimiento de las piezas de válvula. También tenemos aleación de níquel, cromo y hierro, que es una aleación ideal para la manipulación de medios corrosivos como ácidos y alcalinos, y mantienen su resistencia a altas temperaturas. También es importante mencionar los accesorios de las válvulas. Los accesorios son todo conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que, unidas a los tubos mediante un procedimiento determinado, forman las líneas estructurales de tuberías de una planta de proceso. Dentro de ellas tenemos las juntas. Específicamente dentro de ellas tenemos las juntas de estanqueidad, que son todos aquellos componentes de material adaptable que sirve para sellar bien la unión de las caras en cualquier elemento hidráulico. Estas evitan que haya fuga del fluido hacia el exterior por algún pequeño defecto. El material de estas juntas puede ser de caucho, silicona, metal blando, corcho, fibra de vidrio o polímeros plásticos como el PTFE. Las juntas para los usos específicos pueden contener asbesto. Además tenemos las juntas de expansión o compensadores de dilatación. Toda tubería sujeta a cambios térmicos sufre contracciones y dilataciones que pueden dañar el sistema al que está conectado si no se tiene especial cuidado. Las juntas de expansión están ideadas para contrarrestar estos elementos que causan fatigas en las tuberías. Asimismo, también tenemos juntas antivibratorias, los cuales son elementos flexibles que absorben las vibraciones que los equipos de bombeo transmiten a las tuberías, reduciendo el ruido. Estos se colocan en la salida de la bomba, reduciendo la vibración. Siguiendo con el punto de los accesorios, también tenemos los tipos de conexiones. Las conexiones son accesorios que permiten la unión entre el sistema de tuberías y las válvulas. La conexión de las válvulas a la tubería pueden ser desmontables, como roscas o bridas, o soldadas, siendo esta última recomendable para aplicaciones de alta presión y temperatura del fluido. La conexión roscada se utiliza en válvulas de hasta 2 pulgadas y no es recomendable para servicios a elevada temperatura. Esta conexión se utiliza en aplicaciones de bajo mantenimiento y no es recomendable para aplicaciones de alta presión y temperatura del fluido. Los finales roscados de las válvulas pueden ser macho, es decir, rosca exterior como en un tornillo, o hembra con la rosca interior como una tuerca. Ambas terminaciones pueden combinarse en macho-macho, macho a hembra, hembra-hembra. Y bueno, los tipos de conexiones roscadas más comunes son el coupler. Su función es la de unir dos conexiones con terminación macho del mismo diámetro. Mantienen la misma dirección e invariablemente sus extremos son hembras. También tenemos el coupler reducido. Conexión exclusiva de la línea de acero forjado. Cumple la misma función del coupler normal, pero sus diámetros varían. Tenemos también el medio couple. Soldado en las tuberías, cumple la función de la T, es decir, desviar el flujo o caudal a 90 grados. Por lo general, la tubería que se deriva siempre es menor que la original. También podemos tener el nipple, que es una pieza que une dos conexiones con terminaciones hembra del mismo diámetro. Mantiene la misma dirección, invariablemente sus extremos son machos. Al igual que el couple, se pueden encontrar en variedades como el medio nipple y el nipple reducido. Tenemos también la tuerca unión. Cuando dos conexiones hembras se encuentran frente a frente, un nipple no puede cumplir la función de conectarlas, pues se aflojaría de un extremo mientras el otro se aprieta. La solución la tiene esta conexión que tiene la función de couple, pero con una rosca al centro que logra la inmovilidad de los extremos. Es usada también para dar mantenimientos a las válvulas sin desarmar toda la línea. Tenemos también la reducción bushing. A diferencia de todas las reducciones que hemos visto, que reducen dos conexiones macho, la bushing reducen de hembra a macho. Por lo general es roscada o cementada en los plásticos. También tenemos adaptadores, ya sea macho o hembra, su función es cambiar el sistema de tubería. Aquí tenemos unos tipos de conexiones roscadas. También tenemos las conexiones mediante bridas, que son las que permiten el acople entre la tubería y la válvula. Son piezas circulares barrenadas que permiten el ensamble por medio de tornillos. A continuación mencionaremos los tipos de brida más comunes. Tenemos la slip-on, también llamada brida deslizable o sin cuello,
permite que la conexión del tubo se introduzca libremente en su interior. Es la más usada por su ligereza y economía. Tenemos el welding neck, también llamada con cuello. Se suelda a tope con el cuello, en el cuello con bisel, diseñado para esta función. El espesor del cuello es importante que coincida con la cédula del tubo a soldar, para evitar escalones interiores que puedan provocar turbulencias en fluidos de alta velocidad. Tenemos también las bridas roscadas. Esta pieza cambia una conexión macho roscada al sistema de bridado. Podemos tener las bridas ciegas también, que son las que permiten el bloqueo o terminación de una línea de tubería. Aquí tenemos unos tipos de bridas. Son estos elementos que nos podemos encontrar en la mayoría de las válvulas. Y también tenemos las conexiones de tipo soldadura, que pueden ser con encaje o con soldadura a tope. Las primeras se emplean para tamaños de válvulas de hasta 2 pulgadas y las segundas desde 2 pulgadas y media a tamaños mayores. Tenemos la soldadura tipo socket weld. Se prepara rebajando con un agujero interior los extremos de la válvula de diámetro ligeramente mayor que la tubería. La tubería entra en este rebaje y una vez posicionada se suelda. Otro de los puntos importantes que también tenemos que mencionar son las normas aplicables al diseño. Estas normas son importantes ya que gracias a estas se definen los parámetros y los dimensionamientos de las válvulas y de los equipos. Dentro de estas normas aplicables pudimos encontrar las normas ANSI, la cual es un organismo que supervisa la creación, expedición y utilización de miles de normas y directrices que son utilizadas por empresas en casi todos los sectores: construcción, producción, energía, tecnología, entre otros. Las normas validadas por el ANSI garantizan que las características y las prestaciones de los productos sean coherentes, que cada fabricante utilice los mismos términos y definiciones. Asimismo, también tenemos la norma DIN, que son estándares europeos, específicamente alemanes. Estas normas son estándares técnicos para el aseguramiento de la calidad en productos industriales y científicos. Representan regulaciones que operan sobre el comercio, la industria y la ciencia. Además, también tenemos las normas ASTM, que son de gran interés e importancia para quienes efectúan ensayos o inspección de materiales. La ASTM tiene como funciones la normalización de las especificaciones y los métodos de prueba o ensayo de los materiales, y también el mejoramiento de los materiales de ingeniería. Muchas gracias, espero que les haya gustado.